Saludos cordiales, jóvenes. Bienvenidos al séptimo video del curso de electrónica análoga. Continuamos con las aplicaciones de diodos y los limitadores. Esta vez realizaremos una modificación de el sentido de la posición del diodo, ¿sí? Convirtiéndose en un circuito de corte inferior positivo. La fuente se sigue conservándose y empezamos. Nos dice grafique la forma de la señal VO. En la azul se tiene la forma de la fuente. Si nosotros analizamos el circuito, veremos que aquí tenemos una fuente de corriente continua de 5 voltios, lo que me establecerá un punto continuo en el ánodo del diodo. Esto significa que el diodo solo entrará en conducción cuando en el cátodo tenga un valor inferior a esta fuente menos lo que él consume. Entonces, cuando yo tenga aquí valores inferiores de 4.3, 5 menos 0.7, 4.3, el diodo entrará en conducción, haciendo que este punto quede constante y que el resto de tensión o de voltaje que tenga sea consumido por la resistencia. Esto gráficamente se notaría de la siguiente manera. Tendría un límite inferior positivo, que siempre estaría por la fuente menos lo que consume el diodo. La fuente menos lo que consume el diodo de 4.3. Y siempre estaría mientras el valor esté inferior a ese valor. Cuando este valor supera este punto, supera esta tensión más lo que hace lo que consume el diodo estaría en corte. Entonces aparecería en este punto lo que nos da la fuente. En cuanto este valor es inferior a este voltaje menos lo que consume el diodo, quedaría otra vez en una señal constante VO. Listo, entonces a la salida yo tendría un valor, una señal más o menos como la que se muestra en la línea roja. ¿Qué tensión máxima tenemos en esta salida VO? Vemos que la tensión máxima es en este punto, que sería la fuente, más 10 voltios. ¿Qué frecuencia tiene esta señal? Vemos que esta señal es con la misma frecuencia que tiene la fuente, 60 Hz. Tensión pico del diodo. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando el diodo está en polarización inversa. ¿Cuál es el pico que se siente? Entonces aquí tenemos un voltaje de 5 voltios constante. Entonces esto ocurre cuando aquí llega 10 voltios. ¿sí? 10 voltios a 5 está polarizado inversamente. El diodo sentiría 5 voltios pico en polarización inversa. Bueno, aquí tenemos la simulación del limitador inferior con voltaje positivo. Tenemos la fuente, la resistencia del diodo y nuestra fuente de corriente continua de 5 voltios. Dicha fuente limita nuestra señal inferiormente en 4.3, ya que el diodo consume los 0.7 de los 5 voltios. Entonces, en el semiciclo positivo, la señal cuando es inferior a 4.3 es cortada a ese valor, y con valores superiores a 4.3 la señal sigue a la fuente. En el semiciclo negativo es totalmente cortada, ya que la fuente con el diodo determinan el límite inferior a 4.3.